le damos la bienvenida a los doctores Adrián y Oscar, los abogados, para hablar de, como siempre, temas muy interesantes en esta ocasión sobre el reconocimiento de paternidad. Gracias, buen día a todos y todas. Bueno, hemos hablado de casos exitosos del centro y particularmente uno de estos emblemático es un reconocimiento que se logró. Veamos, es un acto en el cual pues el padre, después de que no fue registrado como tal, pues bueno, busca a su hija, a su hijo particularmente años después. Entonces, obviamente el hecho de que no haya sido reconocido como padre al momento que lo registra a la madre, pues bueno, finalmente siempre hay un conflicto por ahí, algo sucedió. Entonces, de repente con el devenir de la vida, finalmente en este caso exitoso, pues se buscó, el padre buscó un proceso, o más bien, perdón, la hija, el hijo, buscó como tal, pues saber quién era su papá, cuál era su historia, cuál era su origen, ¿no? Y siempre va a aflorar en la niñez. Es un derecho que tienen los niños de saber su identidad, de saber de dónde vienen o de dónde provienen. Entonces, finalmente, derivado de ese proceso, en este caso la madre, pues bueno, pues busca al centro de mediación, logramos hacer un proceso exitoso y cabría decir que inclusive hubo hasta pruebas de ADN, hubo hasta 2 pruebas de ADN. Entonces, en ese sentido, nos da esta flexibilidad porque en cualquier otro caso, pues es un tema judicial, es un tema ante los jueces donde hay este mismo tipo de pruebas, pero hablamos de una demanda y cuando sucede eso, pues siempre se toma de una forma ofensiva, ¿no? Entonces, en este caso, el acercamiento, la humanización del procedimiento, inclusive hubo cartas que en su momento se dio de la hija, del hijo al padre, pues finalmente eso empezó a mover emociones, empezó a mover cosas y que finalmente logramos, después de un convenio, logramos dentro de ese clausulado, pues bueno, que se hiciera el reconocimiento pues en el registro civil. Entonces, afortunadamente logramos un proceso exitoso y reflejamos este tipo de procedimientos para todas las personas que nos escuchan. Es decir, si usted por ahí tiene este tema y que quisiera hacer un reconocimiento cuando no lo hizo y que finalmente también los niños y las niñas, los adolescentes tienen esa necesidad, la mediación es una excelente opción. Perfecto. Ya lo comentaba, un tema de demanda parece ser un carácter ofensivo, pero no siempre es así. Entonces, pues los padres también a veces tienen este miedo precisamente de enfrentar una demanda, pero el derecho, ¿qué dice? ¿Cómo se pueden amparar o cuál es la solución para esta situación? Sí, como lo acaban de mencionar, en muchas o en la mayoría de los casos, las personas cuando oímos o escuchamos la palabra demanda, pues muchas veces se nos viene a la mente o se les viene a la mente muchos problemas, cuestiones de dinero, tiempo, esfuerzo, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues como ya lo mencionan, existe esta alternativa que es la conciliación o la mediación privada, donde papá o mamá pueden acudir precisamente a solicitar el servicio de conciliación y mediación para establecer un diálogo con el papá o la mamá, según sea el caso, para hablar respecto al reconocimiento de la paternidad, en su caso del hijo o de la niña, ¿no? En este caso, como también lo hemos dicho en otras emisiones, el principio de confidencialidad es lo que ha venido a dar un éxito en este tipo de procedimientos, porque muchas veces el miedo a una demanda, los procedimientos en las demandas pues son públicas, puede tener acceso cualquier persona a la información, pero en el caso del centro de mediación, pues el principio de confidencialidad protege esta cuestión. En base a eso, pues las personas pueden dialogar de manera libre, de manera confiada, de que van a hablar temas probablemente delicados, personales, en donde se va a dialogar sobre este tema y como lo refirió el doctor Adrián, pues hemos tenido ya varios casos respecto a estos reconocimientos de paternidad donde generalmente mamá ha pedido el servicio de mediación para citar al padre y buscar en este caso un diálogo para este reconocimiento, ¿no? Entonces, partiendo de toda esta cuestión legal, pues estamos también tomando en cuenta el derecho a la dignidad, derechos humanos como el derecho a la dignidad, el derecho a la familia, el derecho a la identidad, como lo decía el doctor, saber quién es mi padre, quiénes son mis abuelos paternos, etcétera. Es un derecho que tienen niños y niñas y adolescentes. Entonces, en el centro de mediación, Juntos Construyamos Acuerdos, pues le damos un tratamiento especial a este tipo de conflictos por la misma naturaleza en la que estamos hablando, ¿no? Entonces es una alternativa, la verdad, reconocida por la ley y sobre todo pues que tiene certeza legal.
Perfecto. Y hablábamos de niñas y adolescentes, pero también lo puede hacer una persona mayor de edad o cumpliendo los 18 años ya no tenemos derecho a saber justamente de dónde venimos. Pues claro, es un derecho humano, es irrenunciable, es universal, interdependiente, indivisible. Entonces, en ese sentido, lo podemos reclamar en cualquier momento. Ahora, creo que lo importante es siempre el temor, por ejemplo, del padre, y regreso a nuestros procesos, pues era el tema de la pensión alimenticia, porque el reconocimiento tiene efectos de pensión alimenticia, tiene efectos particularmente hereditarios, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, siempre hay esa preocupación, pero la forma en la cual este tipo de conflictos se abordaron no era ese el objetivo, sino finalmente el que haya un reconocimiento o simplemente pues que el papá o la hija o el hijo conociera al padre. Entonces, esto es lo importante de este tipo de procesos, porque a lo mejor no necesariamente va a terminar en un convenio donde ya se haga el reconocimiento se modifique el acta de nacimiento, sino finalmente el proceso. Y claro, el tema de la confidencialidad es sumamente importante porque todo se quedó ahí. Ahora, si hay un juicio, pues como ya lo comentó el maestro Oscar, pues finalmente así se da. O sea, ahí va a ser todo público y finalmente en esas particularidades, en esas ideas que de repente tenemos de la familia, de lo que de repente también sucede, que pues que había otra familia por ahí, otras familias ahí relacionadas, entonces la confidencialidad es eso y se pueden lograr los objetivos, se puede lograr lo que usted quiere y pueden hacerse compatibles las dos visiones. El que la hija o el hijo conocer a su padre o le reconozca y al revés, que el padre conozca al hijo o a la hija. Entonces eso es lo valioso, eso es lo importante. Perfecto, pues aquí está la información. ¿Dónde podemos contactarlos justamente para tratar temas como este y otros temas? Claro que sí, nuestras oficinas se encuentran en la calle de Fray Bartolomé de las Casas, número 24, esquina con Francisco Leiva, en una plaza que se llama San Agustín, en pleno centro de Cuernavaca, Morelos. Ahí están apareciendo en sus pantallas la información. Nuestros teléfonos son el 777-107-4073 y el 777-230 y, perdón, 4719. 231-4719, donde nos puede generar un WhatsApp, una llamada, y con todo gusto poder concertar una cita para poderle dar una orientación totalmente gratuita y conozca todos los efectos legales y sobre todo la certeza que tienen los convenios celebrados en mediación privada y evitarse en su momento pues un juicio largo, costoso, tedioso y que al final y al cabo pues puede ser que sí solucione el problema o no. En cambio, en la mediación y conciliación privada está este diálogo que busca construir en su momento relaciones, como en este caso padres, hijos, hijos, padres, que en su momento generar este reconocimiento de paternidad, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias, ya lo comentaban, siempre hay alguna alternativa y la mediación es una de ellas.